Bienvenidos al video de la sección 6.4 de Introducción al Cálculo 2025. En este video veremos funciones trigonométricas inversas. Comencemos. Entonces, vamos a comenzar con la inversa de la función seno. La inversa de la función seno, conocida como arcoseno o seno a la menos 1, se logra primero restringiendo el dominio de la función seno. O sea, la función seno tiene el problema de que dado un valor de x, dado un valor de y, por ejemplo, este valor de y, hay muchos valores de x, o sea, este es x1, x2, x3, x4, este de aquí. O sea, seno de x1 es igual a seno de x2 es igual a seno de x4 y para todos esos valores nos da y0. Por ejemplo, valor 1 lo conseguimos como seno de pi sobre 2 y seno de 3 medios de pi negativos, o sea, menos 3 seno de pi. Ambos nos dan, por ejemplo, 1, y hay más, por ejemplo, si le sumo a pi medios cualquier múltiplo de 2pi, positivo o negativo, el múltiplo me va a dar 1. Entonces, esto es una función que no es 1 a 1, y para hacerla 1 a 1, la función seno, es que restringimos el dominio de la función seno, o sea, ya no permitimos que, no vamos a hablar para calcular la inversa, no vamos a hablar de la función seno, sino de la función seno restringida a un intervalito donde la función sea 1 a 1, o sea, cada valor de x le corresponde a un único valor de y cada valor de y viene de un único valor de x. Entonces, restringiéndonos entre menos pi medios y pi medios, conseguimos que la función seno en ese pedacito sea 1 a 1, y por lo tanto ahí la podemos invertir solo en ese pedacito. La inversa es la función arcoseno, que aquí el libro utiliza la notación seno a la menos 1 de x, que nosotros utilizaremos la notación arco seno de x. Son sinónimos. Y esencialmente lo que se hace es, esta figura de aquí se puede pensar como la función seno, no, perdón, vamos a hacerlo acá, donde lo que hacemos es la simétrica respecto del eje de la recta y igual x. Entonces la simétrica respecto de la recta y igual x es esta función así. Bueno, hasta aquí, bueno, nos vamos a ir hasta pi sobre 2 y acá hasta menos pi sobre 2, y por eso tenemos que este es el dibujo de la función arco seno de x. Y bueno, lo que ocurre es que funciona como un inverso, o sea, que uno tiene una función f de x que es 1 a 1 en cierto lugar, entonces en ese lugar uno la puede componer con su inversa, o sea, su inversa existe, o sea, se va a demostrar en cálculo, y nos va a dar que f a la menos 1 de f de x es x, y f de f a la menos 1 de x es x. Esto es en los lugares adecuados. Ya vamos a ver ahora qué significa eso, en particular con la función seno. Entonces, la inversa de la función seno, llamada arcoseno, el dominio va a ser de 1 a menos 1, que es exactamente el dominio de la inversa, va a ser el rango de la directa, ¿no? O sea, acá al restringirnos el seno para valores de x entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, los valores que obtenemos son cosas que están entre 1 y menos 1. Entonces, este pedazo de aquí es lo que va a ser acá el dominio de la inversa. Y
o sea, el rango de la función original es el dominio de la inversa. Y recíprocamente, el dominio de la función original se transforma ahora aquí en el rango de la función inversa. O sea, entonces esto, que es el dominio de la inversa, es exactamente el rango de la función original, y el rango de la función inversa es el dominio de la función original. Bien, y estas ecuaciones valen, pero hay que tener cuidado. ¿Qué cuidado hay que tener? Es, en general, sobre todo cuando compongo, seno de el arco seno de x es x. Sí, eso es cierto, si x está entre menos 1 y 1, esta cuenta no se puede sacar, no se puede calcular para x fuera de ese intervalo. O sea, por ejemplo, no se puede sacar el seno arco seno de 2. O sea, no existe, no hay valor, no hay forma de que el seno de algo me dé 2. O sea, no existe el arco seno de 2. Bien, eso es porque el 2 se va a caer fuera del dominio de la función arco seno. Entonces no puedo sacar esa cuenta. Esa cuenta la puedo sacar, esta cuenta la voy a poder sacar si x está entre menos 1 y 1. Ahora, la otra cuenta, que es arco seno del seno de alguien, eso me va a dar el alguien, siempre y cuando el alguien esté aquí. ¿Qué pasa cuando el alguien no esté ahí? Y bueno, la cuenta seno, por ejemplo, de, no sé, de pi tercios más 2pi, vamos a poner. Eso claramente, este es mi x. Ese x claramente está fuera del intervalo menos pi sobre 2pi sobre 2. Y entonces, pero seno lo puedo calcular. El problema es que el seno de esto es aproximadamente, esto por aquí, le sumo 2pi, me va por acá. Aproximadamente, o sea, estoy aquí. Este es mi x en este momento. Al seno lo puedo calcular y me va a dar algo, me va a dar lo mismo que este valor. ¿Qué quiero decir? Que cuando calculemos el arco seno el arco seno de este valor no nos va a dar lo que está acá adentro. Esta cuenta la vamos a poder sacar, pero lo que vamos a recuperar es pi sobre 3. ¿Ok? No vamos a recuperar x, sino un shift de x por un múltiplo de 2pi para que, o sea, tengo que sumarle a x un múltiplo de 2pi, acaso, en donde k, en este caso va a ser un entero negativo, para moverlo hacia aquí y hacerlo caer acá dentro en el intervalo menos pi sobre este intervalo de aquí, que es menos pi sobre 2, pi sobre 2. Entonces lo que vamos a encontrar es alguien, no x, sino relacionado con x, que esté a una distancia un múltiplo de 2pi de x, de tal manera que llevo a x aquí. O sea, no se va a cumplir que arco seno de seno de x sea x si x está fuera del intervalo menos pi sobre 2, pi sobre 2. ¿Okay? Esta ecuación va a ser solamente válida si x, esto va a pasar, si x está aquí. Si x no está en el intervalo menos pi sobre 2, pi sobre 2, o sea, en este intervalo. Si x no pertenece a este intervalo, esta cuenta aún la podemos sacar, pero no nos va a dar x, ¿no? Nos va a dar, lo que podemos decir es que nos va a dar, fíjense que nos dio pi sobre pi sobre 3 más 2pi al que la que le reste 2pi, o sea, le reste para que y la respuesta va a ser pi sobre 3. Bien, esto
es una precaución que hay que tener en general para las funciones trigonométricas inversas. Para el arco coseno pasa algo parecido. El arco coseno, esta es la gráfica de la función coseno. Como verán, si usamos el criterio de la recta horizontal, hay varios puntos donde una recta horizontal corta la función, entonces la función no es 1 a 1, todos estos valores de x producen, cuando los pongo dentro del coseno, el mismo valor, este valor de aquí. Entonces lo que hay que hacer es restringir el dominio. La elección aquí lo que se elige es entre 0 y pi. Entonces logramos este pedacito de la función va a ser 1 a 1. Y bueno, cuando trazamos la recta 45 e invertimos con respecto a esa recta, nos va a quedar la siguiente función. ¿Está? Fíjense que esencialmente, si hacen la inversión con cuidado, este pedacito de acá se va así y este pedacito de acá es el que hace así. Vamos a hacer y bueno, entonces este es el dibujo de la función arco coseno, también arco coseno de x. Y bueno, esa es la inversa de la función coseno y pasa lo que tiene que pasar, que es que el dominio de la función inversa es el rango de la función directa y que el rango, esta parte de acá de 0 a pi de la función inversa, es exactamente el dominio, o sea, de la función original. Acá el dominio restringido donde tomamos el coseno para que fuera 1 a 1. Y lo que ocurre es, bueno, esto, o sea, es importante que yo puedo, el arco coseno de x es y, si, solo si, el coseno de y es x. Pero y tiene que vivir no en cualquier lado, sino entre 0 y pi para que esto valga. Y el x no puede vivir en cualquier lado, tiene que vivir en el menos 1, 1. O sea, para esto, para cualquier par, o sea, dado un x de aquí, existe un y de aquí, tal que pasa esto o esto. ¿Ok? O al revés, dado un y de aquí, hay un x acá, tal que pasa esto o esto. Si tomo un x fuera del intervalo, por ejemplo, tomo x igual 3, esta cuenta directamente no se puede sacar. No puedo calcular arco coseno de 3, no existe. Está fuera del dominio de la función arco coseno. ¿Ok? Y si tomo. Y también está fuera del rango de la coseno. O sea, no hay valor del real tal que coseno de algo me dé 3. Bien. Sigamos con. Acá tenemos cómo funciona la composición de coseno con arco coseno. Esta cuenta es válida si solo si x está entre menos 1 y 1. Si salgo fuera de ese intervalo, no la puedo siquiera calcular la cuenta. O sea, no tiene sentido calcular arco coseno de 5. Bien. Esta otra le ocurre lo mismo que tuvimos con el seno. Esta cuenta sí la puedo sacar para todos los reales, pero va a ser solamente la igualdad de donde esto me da x, solo es para los x aquí. Si tomo un x fuera de ese intervalo, por ejemplo, si tomara x, esto de acá, este fuera mi x es igual a 3 medios de pi. Cuando calculo el arco coseno de 3, el arco coseno del coseno de 3 medios pi, lo que voy a hacer es, bueno, acá lo vemos, esto es 0, el arco coseno del coseno de 3 medios pi es 0, es el arco coseno de 0 voy a calcular, pero 0
Em, el arco coseno de 0 es 1. ¿Qué estoy haciendo mal? Es 1. Ah, perdón. Estoy dibujando mal. Estoy calculando las cosas mal. Por eso. El arco coseno es el coseno de 3 medios pi es 0. Ahora el 0 lo miro acá, porque tengo que mirar la función arco coseno. ¿Al 0 dónde me lo manda? Me lo manda a pi sobre 2. Bien, entonces ven que no se satisface esto si el x está fuera del intervalo 0 pi. Lo que me va a dar es alguien, o sea, lo que es el resto. Lo que hago es trasladar, encontrar a alguien que dentro de intervalos 0, 2 pi, que tenga el mismo valor, que me dé el mismo valor del coseno. ¿Ok? Bien, entonces esta cuenta, la simplificación esta, o sea, arco coseno mata coseno, y, o sea, no, es como no hacerle nada a la x si x está entre 0 y pi. Si está fuera, hay que tener cuidado. Bien, entonces ahora vamos con la arco tangente. Este es el dibujo de la tangente. Pensemos un poquito cómo se hace el dibujo de la tangente. Uno tiene una esfera unitaria. Supongamos, a ver si me sale alguna vez una esfera unitaria. Ahí está. Y decíamos R vale 1. Entonces aquí tengo el coseno, acá tengo el seno. El I es el seno. Y es exactamente el seno de tita. X es exactamente el coseno de tita. ¿Y dónde se uno puede mirar la tangente acá? O sea, como un segmentito, ¿no? O sea, porque estamos pensando que R vale 1. Y acuérdense que el seno realmente es I sobre R, pero como R vale 1 es directamente I. Y lo mismo pasa el coseno. Bien, entonces lo que uno piensa ahora es decir, bueno, para ver la tangente, o sea, tangente de tita, técnicamente hablando, es I sobre R. Pero para verlo como una longitud, para entender bien cómo funciona el dibujo, conviene extender el triángulo este para que X ahora... Fíjense que en este triángulo son semejantes y esta longitud la vamos a ver Z. Esto vale 1, ahora de aquí, la base de este triángulo vale 1. Ahora, como son semejantes en Z sobre 1, que o sea Z, es igual a X sobre Y, o sea, Y sobre X da lo mismo que Z sobre 1. ¿Ok? Y entonces vemos que la tangente de tita se puede ver como la longitud de este segmento. El segmento del triángulo este que semejante al triángulo dado por X y tita, pero que, como quien diría, se sale fuera de la circunferencia unitaria. Y este triángulo, fíjense que los segmentitos estos son los distintos valores de la tangente para distintos ángulos. O sea, para valores cerca de 0 nos da cerquita de 0, estos segmentitos, pero a medida que tita se agranda, z se agranda. Fíjense que cuando me voy acercando a los 90 grados, la longitud del segmento se hace cada vez más grande y eso está asociada con que la tangente, entonces, a medida que me acerco a pi sobre 2, o sea, a este valor de aquí, a medida que me acerco a pi sobre 2, el valor de la tangente se hace cada vez más grande. Lo mismo ocurre para ángulos negativos. Para ángulos negativos uno tiene este triangulito de aquí, extiende y hace así. Entonces uno puede ver en esta longitud la tangente. Entonces cuando este ángulo se mueve, cuando el ángulo es chiquito, esta longitud es chiquita, esta de aquí. Pero cuando el ángulo se acerca a menos 90, esta longitud se hace cada vez más grande. Y por eso es que la tangente tiene valores negativos entre 0 y pi sobre 2 y cada vez son más
grandes, o sea, más chicos, la verdad es correcta decirlo, o sea, son más grandes módulos, son números negativos cada vez más chicos. ¿Ok? Bueno, y este proceso del otro lado se repite. La tangente la puedo mirar aquí. Entonces por eso es que vuelve a aparecer este dibujo y vuelve a aparecer este dibujo acá. La tangente se ve en ese segmentito. Estamos. Y bueno, entonces logramos este dibujo de la tangente. La tangente es periódica, entonces la regla de la recta vertical. Tenemos que la recta horizontal. Trazo una recta horizontal y corto la recta a la figura de la función en varios lugares. Entonces la función en general no es 1 a 1. Entonces voy a tener que restringirla a un pedacito donde sea 1 a 1. El pedacito adecuado es este. Y aquí desde menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Aquí la función es mía claramente es 1 a 1. Y entonces si trazo la recta igual x y hago la simétrica, la simetría respecto a esa recta, lo que voy a conseguir es la inversa, que es esta de aquí, que es una función que tiene dominio ahora el rango de la tangente, que es todos los reales. ¿Ves? Todos los reales el rango de la tangente. Entonces va a ser el dominio de la inversa, va a ser todos los reales. Pero, como el dominio de la tangente restringida va a ser desde menos pi sobre 2 a pi sobre 2, la imagen de la inversa va a ser, o sea, el rango, este es el rango de la inversa, va a ser desde menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Bien, luego funciona lo que tiene que ser, o sea, la tangente, el arco tangente de x va a ser y, si solo si la tangente de y es x. Esto es siempre que x sea alguien del dominio de la tangente, o sea, un número real. Esto es pensándolo como dominio de la arcotangente, pero que también puede uno pensarlo como el rango de la tangente. Alguien del rango de la tangente o del dominio de la arcotangente. E i, el i que está aquí, tiene que pertenecer al dominio de la tangente. O dicho de otra manera, al rango de la arcotangente. Bien, entonces tenemos cómo funcionan componiendo la tangente con el arco tangente. Esta cuenta es fácil. La tangente del arco tangente es de x es x, o sea, es como el CERNAP, y eso vale siempre, para cualquier número real, no hay nada que pensarlo. Pero la composición al revés, la composición arco tangente de x, me da x solo si x vive aquí. Si x no vive ahí, en el intervalo menos pi sobre 2, pi sobre 2, el resultado no va a ser x, va a ser un shift de x sobre el intervalo menos pi sobre 2, pi sobre 2. Por ejemplo, hagámoslo sencillo, veamos que si uno calcula la arco tangente de la tangente de pi, bueno, tangente de pi, uno lo ve aquí en el dibujito, la tangente de pi es 0. Entonces, arco tangente de 0. Y ahora miro el 0 aquí y el arco tangente lo manda al 0 y la respuesta es 0. Vieron que entonces claramente pi no es 0. No, o sea, esta ecuación de aquí, esta no vale si el x que tomé es un x como pi que está fuera de intervalo menos pi sobre 2, pi sobre 2. Si tomo un x dentro de ese intervalo, sí va a valer esta cuenta. Ok. Bien. A modo de resumen, acá tenemos las funciones, las inversas, sus dominios y sus rangos. ¿Ok? A modo de ilustración, solo para que lo vean, la secante y la arco secante son estas.
tienen que mirarlas, tomen el trabajo de mirarlo con tranquilidad. Cómo se dibuja, cómo se puede ver fácil el dibujo de la arco de la secante. Acuérdense que la secante está relacionada con el coseno, ¿no? Vamos a ver aquí si puedo hacer. Uf, que estoy mal. Bueno, el coseno, acuérdense que hace tiene esta forma. Estoy dibujando aquí, este es el coseno de tita, o x si quiero, de x un ángulo. Bueno, entonces acuérdense que la secante de x es 1 sobre coseno de x. Entonces, donde coseno vale 1, la secante vale 1. Donde coseno vale menos 1, la cosecante vale menos 1. Porque es, bueno, 1 dividido menos 1. Y así se repite, ¿no? Pero el problema surge aquí, por ejemplo, el coseno de 0, donde el coseno da 0, por ejemplo, en pi sobre 2 el coseno da 0. La secante es 1 sobre 0, no lo puedo sacar de esa cuenta, pero entonces me tengo que fijar qué viene pasando por aquí. En el coseno, a medida que me acerco a pi sobre 2, se toma valores cada vez más chicos, y 1 sobre valores cada vez más chicos da cada vez más grande, y por eso la función cosecante hace esto, que tiene una asíntota vertical en pi sobre 2, y me voy a infinito. Lo mismo pasa en menos pi sobre 2. Y bueno, y se repite después ahora entre pi sobre 2 y 3 medios de pi. Ocurre lo mismo porque están los dos ceros del coseno, pero ahora lo hace hacia abajo. O sea, el coseno aquí, fíjense, me acerco a 0, pero por valores negativos, así que me va a dar valores muy negativos cuando hago 1 sobre esos valores chiquitos negativos. Y lo mismo ocurre cuando me acerco a 3 medios de pi por la izquierda, el coseno me da valores chiquitos, pero negativos. Entonces 1 sobre valores chiquitos negativos es algo que da valores muy grandes negativos. Entonces por eso es que tenemos la asíntota vertical también en 3 medios pi. Bueno, así se dibuja la secante. ¿Y por qué la inversa de la secante se obtiene así, pensando, restringiendo el dominio de la secante a este pedacito y este pedacito? La razón fuerte porque eso así es porque funciona mejor esto para las cuestiones de cálculo 1. Entonces este es el dominio donde restringimos la secante para ser inyectiva. Podríamos elegir varios lugares donde hacer esto, pero esta es una elección adecuada para cuestiones de cálculo. O sea, después pídanle al profesor de cálculo que le justifique bien exactamente por qué le gusta la secante, le gusta restringir la secante a que tenga el dominio entre 0 y pi sobre 2 y después entre pi y 3 medio pi. ¿Okay? Y lo mismo pasa con la cosecante. Acá hagan el dibujo para deducir la forma de la cosecante. Lo mejor es poner acá el dibujo del seno y darse cuenta dónde tienen que aparecer las asíntotas. Una vez que tenemos eso, hay que darse cuenta que el dominio de la secante, donde lo vamos a restringir la cosecante para que tengamos inverso, o sea, la función sea 1 a 1, es este dominio también partido, que hace que la inversa de la cosecante tenga esta forma rara, es porque la justificación es cálculo 1. Pregúntenle al profesor de cálculo 1 por qué les gusta así, y bueno, ahí ya les van a explicar bien por qué. La cotangente es lo mismo, hay que dibujar la tangente y recordar que la cotangente de tita es 1 sobre la tangente de tita, entonces uno dibuja, hace gráfico de tangente y bueno, y toma 1 sobre los valores que tiene y le da este grafo. Este es el gráfico de la función, perdón. Y aquí el dominio es más, para donde restringimos el dominio para que la función sea 1 es más razonable, 0 a pi, y con eso podemos lograr, esta es la inversa de la función arco cotangente. ¿Ok?
que es muy parecida a la inversa de la tangente. Bien, jueguen con eso, hagan muchos dibujitos y mucha práctica. Y vamos a finalmente ver cómo se componen las funciones trigonométricas, cómo funcionan. Por ejemplo, si yo quisiera, el ejercicio es hallar el coseno del arcoseno o el seno inverso de 3/5. Hay dos formas de hacerlo. Una, darse cuenta que hay un triángulo útil. El darse cuenta es este. Ahí está este triángulo rectángulo que tiene hipotenusa 5, cateto opuesto a θ 3 y cateto adyacente 4. Entonces yo sé que el seno de θ siempre es el opuesto, que vale 3 sobre hipotenusa que vale 5. Así que el arco seno de 3/5 va a ser θ. Bien, entonces esto me va a permitir escribir coseno de el arco seno de 3/5 como coseno de θ, donde θ es este ángulo de este triángulo. Y como es el ángulo de este triángulo, yo sé que el coseno de eso es 4 sobre 5. Entonces el resultado de esto es 4/5. Otra forma de resolverlo es usando, si no quiero usar el triángulo o no quiero tratar de encontrar el triángulo astuto, es usar Pitágoras trigonométrico. ¿Se acuerdan que Pitágoras decía que el seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, esto me da 1? ¿Ok? Entonces, yo quiero calcular el coseno de algo, ¿no? Entonces me dice que el coseno va a ser igual a 1 menos el seno cuadrado de x raíz cuadrada. Estoy despejando coseno de Pitágoras trigonométrico. Entonces ahora utilizo ese despeje para ponerlo aquí. Entonces me queda raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de x, donde x es lo que esté adentro del coseno, y acá dentro del coseno tengo arco seno de 3/5. Bien, entonces yo sé que este cuadrado del seno es en realidad un cuadrado hacia afuera, y esto es igual entonces a raíz cuadrada de 1 menos, dijimos que el seno mata al arco seno si estoy en los lugares adecuados, así que esto es 3/5 al cuadrado. Y por lo tanto, ahora esto es raíz cuadrada de 1 menos 9 sobre 25. Esto es raíz cuadrada de 16 sobre 25. O sea, porque es 25 menos 9 es 16. Y esto es 4/5, como decimos recién. Ok, de las dos formas se puede hacer. Una es más... Una hay que darse cuenta del triángulo astuto y la otra es, bueno, darse cuenta cómo usar Pitágoras. Ambas funcionan igual. Y, por ejemplo, otro ejemplo, y con esto terminamos, es si yo tengo este triángulo, supónganse que tengo un triángulo que digo, tengo una hipotenusa que vale 1 y el cateto opuesto le pongo x, entonces por Pitágoras el cateto adyacente vale x, entonces por Pitágoras el cateto opuesto a θ va a valer 1 menos x cuadrado. Esto es, siempre estoy pensando x, perdón, mayor que 0. Estoy pensando si esto es cierto para x mayores que 0. Podrías pensarlo para x negativo, poniendo el triángulo, pensando el triángulo en un sistema de coordenadas y poniéndolo de este lado. Da lo mismo. Y eso nos permite extenderlo a los valores negativos. Pero bueno, continuemos. Entonces, por ejemplo, queremos calcular el seno del arco coseno de x. ¿Ok? Pero bueno, en este triángulo particular, yo sé que el coseno de θ es x sobre 1, que es x. O sea, x es lo mismo que coseno de θ. Entonces,
si aplico arco coseno de ambos lados, arco coseno del coseno de tita me da tita. Y por eso es que el arco coseno de x lo pude cambiar por tita. Y bueno, el seno de tita en este triángulo es raíz de, bueno, es raíz de 1 menos, es este lado, que mide raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Bien. Veamos ahora si quisiéramos calcular tangente del arco coseno de x. Bueno, ya dijimos que el arco coseno de x es típicamente tita, así que esto es tangente de tita. Y la tangente de tita tiene, dijimos, este lado sobre este lado, así que va a darnos raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, todo eso dividido a x. Y ahí tenemos la función, cuánto vale la tangente del arco coseno de x en este triángulo. Bien, y con esto terminamos. Acá tienen un desafío lógico por si se quieren divertir y pensar un rato. Nos vemos en el próximo video.